buenos días, son las 11:04 de la mañana ya y estamos comenzando La Verdad en Exitosa con dos verdades directas a la cara, como yo siempre digo las cosas. Primera verdad, se debió prevenir lo de Edwin Donaire, ¿no es cierto? El congresista desaforado. Se sabía que se iba a plantear ya esto en el Pleno. Se tenía conocimiento de que lo iban a desaforar. Todo el mundo podía prevenir ese tema. No se pudo prevenir el encontrarlo y el que no se dé a la fuga como está. En este momento no ha habido. No se podía prevenir eso desde la policía. Creemos que sí se pudo prevenir. Segunda verdad, lamentablemente, pero es la verdad, se veía venir también lo de Chiquito Flores. Hoy día fue detenido y fue llevado a la comisaría de Caraballo. ¿Por qué? Porque su pareja sentimental lo ha denunciado por agresiones. Vamos a tener más informaciones sobre este tema en unos minutos, pero se veía venir. Ahora ha venido a conversar con nosotros en nuestros estudios Luis Alberto Sánchez Cáceres, experto en temas contra el terrorismo y director de la ONG Huayna Puna Perú. Hemos conversado en otras ocasiones con él sobre el tema de Sendero, pero ahora vamos a conversar sobre el tema del MRTA. ¿Por qué? Porque así como diversos grupos hicieron un encuentro el mes pasado donde fue, digamos, que el grupo principal estuvo encabezado por exsenderistas y algunas personas allegadas a Abimael Guzmán y a su pensamiento. Esta vez tenemos que hablar de una reunión que se ha producido el 27 de abril, pero de personas que conmemoran de alguna forma las acciones del MRTA. Vamos a hablar con él. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, Giovanna. Bien, lo que he dicho es verdad. Entonces, hubo una reunión de la que ya hablamos, de muchas agrupaciones que incluso tú nos contaste que vinieron gente de las FARC para esa reunión. Sí. Sin embargo, ahora ha habido una reunión, pero del MRTA. Exacto, sí. ¿Se podría decir que en esta reunión han habido terroristas o exterroristas? Sí, efectivamente. Te agradezco por la entrevista. Y efectivamente, nosotros hace unos días tocamos que había habido un congreso de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, lo que ha habido ahora es un homenaje a terroristas del MRTA que ha sido realizado por los brazos políticos de esta organización. Sí, el MRTA también tiene brazos políticos. ¿Y están trabajando en todo el país? Exacto. Pero, ¿E internacionalmente también como algunos brazos políticos de Sendero? No con la efectividad de Sendero, no con esa magnitud, pero sí, también tienen nexos en el extranjero. Están trabajando con algunas organizaciones de Bolivia. Pero lo que ha sucedido este último sábado 27, aproximadamente entre las 7 y 9:30 de la noche. Que son las imágenes que tenemos aquí detrás de nosotros, ¿no? Este es un homenaje realizado por el Frente Político del MRTA, que es el Frente Democrático del Pueblo. Este Frente Democrático del Pueblo ha realizado un homenaje a los terroristas por el caso Molinos. En el caso Molinos, que fue el 28 de abril del 89, se registró un enfrentamiento entre miembros del ejército y los terroristas. Los soldados del ejército no les dieron tiempo de nada. Eso fue en Jauja. En Jauja, en Junín. Y en este enfrentamiento, pues, los soldados pues tenían que actuar rápidamente. Ahora, para poner un poco en contexto, porque algunos hablan de que ahí hubo desaparecidos, de que no fue algo tan legal lo que pasó en Molinos, pero vamos a hablar un poquito de historia con respecto al MRTA. El MRTA nace en esa zona, en los 80, ¿verdad? Sí, entre otras zonas además. O sea, nace en paralelo en varias zonas del país. Sí. Y una de las zonas es esa zona de Jauja, de Junín. Sí, exacto. De Huancayo. Es esa zona. Entonces, lo que sucede es que hay un enfrentamiento entre terroristas y gente del ejército. Y en este enfrentamiento que sucede... mueren, hay desaparecidos y hay capturados también, ¿no? Exacto. Entonces, en este enfrentamiento, lo que ocurre es que aproximadamente 59 miembros del MRTA son abatidos en este enfrentamiento. Ahora, el ejército obviamente pues tenía que actuar rápidamente. Fueron muy rápidas las cosas y los soldados del ejército no sabían en sí a qué enfrentaba. Así que hubo el enfrentamiento y murieron los 59 miembros del MRTA. Ahora, en este encuentro... ¿Estaba comprobado que eran terroristas? Sí, por supuesto. Estaba comprobado porque en este mismo homenaje que le han hecho, ellos han anunciado que además van a demandar al Estado peruano por este caso.
y que los que estaban en este enfrentamiento eran miembros del MRTA. Por eso es que han realizado este homenaje. Ahora, este homenaje es diferente al congreso que hubo de Sendero. O sea, estábamos hablando la otra vez que estos congresos, estas reuniones que están haciendo ex miembros terroristas, ¿no? O como tú les dices, los brazos políticos de Sendero Luminoso con otras organizaciones, es más o menos como empezó Abimael Guzmán con Sendero, ¿no? Primero hablando de ideología, citando autores, citando a Mao, ¿no? Citando a Lenin, o sea, un congreso ideológico, y terminaba en diversas decisiones, digamos, grupales, ¿no? Y eso es lo que están haciendo también hoy en día en los congresos. Este homenaje también tiene esas características, también se habla de ideología. En ese homenaje obviamente se habla de ideología, pero lo que sucede en este homenaje que han hecho los miembros del MRTA, el brazo político del MRTA, que es el Frente Democrático del Pueblo, es o corresponde a lo que es Abril en la Memoria. ¿Qué es Abril en la Memoria? Abril en la Memoria es una fecha que los miembros del MRTA celebran desde hace 10 años. Y lo han estado celebrando ininterrumpidamente. ¿Ya? En estos 10 años han estado celebrando dos hechos principales, que son los componentes de esta Abril en la Memoria. Uno, los muertos por el caso Molinos, los 59 MRTistas, y segundo, los terroristas que murieron en la toma de la casa del embajador japonés en 1997. Estos dos eventos los han estado realizando. Además, todos los años van al cementerio El Ángel, donde está Néstor Serpa Cartolini, y también hacen una romería. No es tan fastuosa como lo que sucedió con el mausoleo terrorista, pero sí, ellos rinden allí también homenaje a sus muertos, a sus terroristas muertos. ¿Qué dice la ley peruana, la Constitución, con respecto a esto? ¿Dice algo? ¿Se puede evitar que sucedan estos homenajes? La legislación peruana es muy débil en ese sentido. Tal como nosotros lo hemos publicado en nuestro comunicado, tenemos una legislación genufresca, tenemos una legislación débil, mal redactada, mal contextualizada. No es realmente una legislación contra el terrorismo. Solamente son parches que se han puesto para justificar ciertos escenarios o ciertas circunstancias políticas, de críticas que pueda haber en contra del Ministerio del Interior. Pero que estas mismas leyes... Porque es cierto que en nuestro país hay y debe haber libertad de hacer política. Sí, pero estas mismas leyes, te digo, no representan una lucha contra el terrorismo frontal. No son una política contra el terrorismo real. ¿Y qué pasa en otros países? En otros países hay una tolerancia cero contra el terrorismo. Por ejemplo, por este caso del ISIS, obviamente las leyes son muy estrictas y hay leyes de sección que se han puesto. Entonces, imagínate que el pensamiento de los servicios de inteligencia de Europa frente a el pensamiento del servicio de inteligencia peruano. Claro, pero Luis Alberto, tenemos un grave problema en nuestro país porque los que tienen que legislar son aquellos que están en el Parlamento y una de ellas ha sido sancionada el día de ayer. Foronda, Foronda ha sido sancionada el día de ayer por contratar a una ex-emerretista. Sí, y quiero señalar esto, eso se ha realizado en el Congreso peruano, porque si esto fuera sido el Congreso de Estados Unidos o el Congreso de Alemania y Francia, a esa congresista la expulsaban del Congreso. Eso es lo que yo me preguntaba el día de ayer, o sea, 120 días de sanción por contratar a alguien que ha sido sentenciada por terrorismo. ¿Eso es lógico que suceda en el Congreso? No es lógico y es una vergüenza además para nuestro Parlamento. Eso ya está hablando de que las leyes en nuestro país contra terrorismo son muy débiles. Exacto, son muy débiles y no son las adecuadas. Lo que estamos atravesando con Sendero Luminoso actualmente, tal como lo dije acá algunos días, es la incubación de una lucha armada. Lo que estamos viendo con el MRTA es una reactivación, porque eso es lo que estamos viendo. Y en este Congreso han pedido además la libertad de Víctor Polay Campos. Han estado... Me decías que están denunciando al Estado. Sí. Ya, pero ¿cuál es la denuncia? ¿De qué exactamente? Por el caso Molinos. Ya, pero ¿de qué es la denuncia? ¿Por asesinato? Exacto, están denunciando que ha sido una acción extrajudicial. Ya, eso es lo que están denunciando. En otras palabras, ellos no aceptan que sus integrantes, sus familiares son terroristas, porque además en las imágenes de este homenaje que ha habido y conversatorio, lo han dicho muy claramente. Están los familiares de varios terroristas que han estado en mesa, está un congresista, un exdiputado que es de Izquierda Unida, que también habló a favor de Víctor Polay Campos y que hay que cerrar el penal militar de la base naval del Callao.
Eso fue lo que dijo verbalmente. ¿Ya? Obviamente, pues eso es apología al terrorismo. Y además de eso también estuvo un abogado, que también es uno de los abogados de estos familiares, y han anunciado que van a demandar. Pero abrirle la memoria... Pero a ver, una cosa, ellos aceptan que eran MRTistas, pero que no eran terroristas. Exacto. Entonces ellos no aceptan que el MRTA era un grupo terrorista. Exacto, no lo aceptan. Entonces, ¿quién mató, quién asesinó el nombre del MRTA? ¿Quién? Ellos están separando las cosas, porque es parte de su argumentación legal. Ellos dicen que unos eran MRTistas políticos y otros eran la Fuerza Armada del MRTA. No, ¿Eso dicen? ellos lo que están aceptando es que ellos supuestamente lo que ellos han planteado es que lo que hizo Víctor Porlay Campos contra los terroristas está justificado. Ya. Eso es lo que están haciendo. Y que supuestamente ellos son luchadores sociales y por eso no se les puede calificar como terroristas. Eso es lo que se ha dicho en ese homenaje que han realizado y conversatorio. El conversatorio se titulaba Molinos, 20, 30 años después, impunidad aún en el tiempo. Entonces, en este homenaje es que han estado varios MRTistas. Además, el MRTA tiene 4 brazos políticos. Además del Frente Democrático del Pueblo, está Greba, ha estado la revista Maru, tienen también una revista, donde hay 4 exterroristas que dirigen esa revista y que hacen apología al terrorismo. Además también está el colectivo Micaela Vive. ¿Ya? Y me olvidaba de uno más, que es Cátedra Social, que es uno de los principales organizadores de este evento. Ya, ustedes tienen mucha información y desde la anterior entrevista yo te preguntaba, ¿no? ¿El Estado se ha acercado alguna vez a ustedes para compartir o para pedirles información, los videos que ustedes logran grabar? Porque me imagino que ustedes logran entrar a estas reuniones para obtener estos videos. Los videos que ustedes logran hablar, ¿sabes si inteligencia militar está siguiendo esto? ¿Está siguiendo esto que ustedes mismos están siguiendo también? Hasta lo que yo tengo conocimiento, gente de tanto el ejército y la policía leen todas nuestras publicaciones. Entran a la página de Guaynacuna, Perú, y saben de todas las denuncias contra otros poderes. Deben estar haciendo entonces su investigación en paralelo. Me imagino que debe estar haciendo en paralelo porque hasta el momento al menos no se han comunicado conmigo para nada. No me han pedido investigación sobre todo eso, ninguna información. Yo supongo que deben estar guiándose de lo que está escrito en el web de Guaynacuna, porque obviamente la información es muy detallada y muy precisa, que sí puede servir, obviamente, para realizar una investigación. Vamos a seguir hablando del tema que me interesa muchísimo y vamos a hablar un poquito más también de lo que yo a cada rato estoy achacando y que es la educación en los colegios sobre este tema. Vamos a irnos una pausa y seguimos conversando. Ya regresamos, estamos en La Verdad en Exitosa diciendo algunas cuantas verdades. 11:18, regresamos para seguir hablando de este tema que en realidad preocupa mucho. Primero fue una reunión, las dos reuniones han sido el mismo mes, ¿no es cierto? Una, digamos, conferencia, convención que terminó en concierto de Sendero Luminoso con un congreso que terminó en concierto de varios, en verdad, de varios grupos, ¿no? Sí. De Latinoamérica y no solamente de Latinoamérica, de Turquía, creo que de Turquía también. El Frente Revolucionario de Turquía estuvo en el evento. Bien, eso fue, es más, el mismo día que Alan García se disparó, ese mismo día fue ese congreso. También estuvieron las FARC también ese día. También estuvieron las FARC y hasta celebraron, ¿no?, la muerte de Alan García. Y otra reunión, esta vez del MRTA, el 27 de abril para rendir homenaje a más de 50 MRTistas, 59 MRTistas que cayeron en un enfrentamiento con la policía en 1989. Y estábamos hablando de qué es lo que debe hacer el Estado con esta información que ya conocemos. Primero que nada, debería de hacerse leyes mucho más rigurosas para que no puedan haber estos encuentros, ¿o eso no se puede evitar? No, sí se pueden evitar. Lo que pasa es que no tenemos una política real contra el terrorismo en el país, y eso no sucede desde ahora. Yo tengo que decir que esa política no se da desde el año 2001. Claro, no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando del Estado en su conjunto desde hace años. Muy preocupados, sí. Tal vez, y mucho hemos hablado del avance económico y ahora ya vemos
los resultados que tenemos en la política que hemos tenido pro empresas, pero no ha habido una preocupación. Si me dices que esto, que conmemoran de hace 10 años, Abril en la Memoria, que conmemoran 2 actos terroristas en nuestra historia, una de ellas es además la toma de la casa del embajador de Japón, ¿no? Y la posterior muerte de todos los terroristas que entraron ahí. Si están conmemorando esto desde hace 10 años, entonces, y rindiendo homenaje a estos actos terroristas de hace 10 años, es que 10 años el Estado no ha hecho nada para evitar esto. Esa es una falla de los servicios de inteligencia. Ese es el concepto real de lo que está sucediendo. Y no solamente se ha hecho un evento acá en Lima, se ha hecho un evento también en Jauja. En Jauja han hecho una conferencia de prensa incluso. En esta conferencia de prensa ellos han dado pormenores de la demanda ya contra el Estado peruano y que la misma demanda la van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ha hecho el Movadef. Nosotros no podemos saber si inteligencia está o no está investigando algo sobre el tema, porque obviamente las investigaciones del Servicio de Inteligencia son reservadas y nosotros no tendríamos por qué enterarnos. Pero se debería de ver si es que estos lo están investigando y entonces determinan que esto es un peligro, ¿no? Entonces se tendría que ver reflejado en acciones del Estado, ¿no? Sí, pero la legislación es muy blanda. Pero no hay acciones del Estado. Es más, la policía está atada de manos. Está atada de manos porque este grupo también tiene un brazo legal. Al igual que Sendero tiene a Ratio Iuris, este grupo también tiene un brazo legal. Con lo cual prácticamente amordazan a la Policía Nacional, a la DIRCOTE, y no pueden establecer medidas más rígidas. Por eso te decía, no tenemos una legislación real. Tiene que haber una ley que diga que no puede haber apología al terrorismo en los términos específicos en los que se determinen, que no pueden haber homenajes a actos terroristas, ¿no? Que no pueden haber conmemoraciones a actos terroristas, que no pueden haber movilizaciones o congregación de gente que pida libertad para terroristas, me imagino. Tiene que haber una política real contra el terrorismo que actualmente no existe, porque no existe una política de prevención y eso es un gravísimo error. Pero si yo te digo cosas específicas, como las que te estoy diciendo, ¿no? Normas y leyes específicas. ¿Tú qué crees que debería de prohibirse? Que se agrupe gente que rinde homenaje a algún acto terrorista. Por supuesto, deben regirse las mismas leyes que rigen en Europa por el tema del ISIS. ¿Que son como cuáles? Por ejemplo, ¿ellos qué no pueden hacer? Hay un régimen de sección. Por ejemplo, la policía puede ingresar a cualquier lugar, edificio, casa que considere que es sospechosa de ser, donde haya miembros del terrorismo. Por ejemplo, están prohibidos estos homenajes, están prohibidos, digamos, hacer apología al terrorismo, están prohibidos una serie de cosas, pero el problema que tenemos aquí en el Perú, como te digo, es que no existe una política real contra el terrorismo, que yo veo que las personas que han ingresado al Ministerio del Interior no tienen la capacidad necesaria para afrontar ese tema. Están subestimando a los grupos terroristas, sobre todo a Sendero Luminoso, que tiene un mayor número de militantes que estos del MRTA, y eso es muy peligroso, porque en cualquier momento lo que puede surgir en el país es otro nuevo grupo terrorista. O sea, lo que yo me pregunto y sigo insistiendo en el tema es por qué en nuestros colegios, en los colegios, no se enseña a los niños qué fue Sendero Luminoso, qué fue el MRTA, solamente se les menciona, se trata en muchos libros como si fuese un conflicto armado, ¿no? ¿Por qué no se les dice exactamente qué fue lo que sucedió? ¿Quién es Abimael Guzmán? ¿Quiénes fueron los cabecillas terroristas en nuestro país? ¿Y qué fue lo que ocasionó esto en nuestro país? ¿Por qué? Porque obviamente no existe una política contra el terrorismo, tal como te lo he dicho. No existe... ¿Pero solamente por eso? Porque una política contra el terrorismo, una política contra el terrorismo de parte del Estado, contempla todos estos hechos que tú estás señalando. Y que lamentablemente no se está aplicando porque los estados, los gobiernos últimamente han bajado la guardia ante el terrorismo. Ese es el problema, y porque no imaginan o no saben... Pero me cuesta creer que pueda haber tal inocencia o tal negligencia... Se llama burocracia. Desde el Estado. Eso se llama. Tenemos gobiernos burocráticos que no contemplan esto.
que no le prestan atención a esto. Y eso es una falla de los servicios de inteligencia a todo nivel, tanto de la policía y del ejército, porque las cosas hay que decirlas como son. Exacto. Y lamentablemente esa también es responsabilidad de los últimos ministerios del Interior que han habido en el país. Hablo de los ministerios pero tanto con el gobierno de Ollantumala y con pero estamos hablando de gobiernos que ponen su atención en una política de enfoque de género, ya, que está muy bien, que no estoy criticando eso, pero a la par, en paralelo. O sea, para eso sí no hay burocracia y para hacer una política antiterrorista sí la hay. Es que otra de las circunstancias que hay que tocar es que también hay defensores de terroristas. Eso es lo que hay defensores de terroristas estaba pensando. Digamos, en diversas áreas del Estado, gente de ideología comunista, hay que decir las cosas como son, que no quieren que se den leyes en contra del terrorismo. Eso es otra cosa. Porque presumen ellos, o al menos teorizan ellos, que esas leyes también los alcanzarían a ellos. Pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esa teoría tan, abrupta y tan descabellada? Exagerada. Porque tanto el MRTA como Sendero Luminoso son comunistas. Y si tú das leyes en contra de esos grupos terroristas, vas a tocar también al comunismo. Entonces hay un grupo de organizaciones comunistas, partidos políticos, organizaciones que se oponen a esto. Y hay que tener mucho ojo con eso. Y hay que saber hacer la diferencia. Y que lamentablemente tienen una influencia sobre este gobierno. Y es por eso que no hay una política antiterrorista real en el país. Y están esperando que suceda un coche bomba, un atentado terrorista, muertes y sangre en el país. Están esperando que suceda este escenario para recién actuar. Y eso a mí me parece francamente muy preocupante. Sí, por lo menos que se puede decir es que es negligente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Alberto, y vamos a seguir hablando del tema definitivamente. Tenemos información.